Estoy grabando la clase. Muchas gracias. Y ahora pueden compartir pantalla a partir de este momento. ¡Adelante, grupo! ¿Han visto? Este grupo se ha dado el lujo de contratarse una maestra de ceremonias, una señorita Soar, creo que habló por ahí, que vamos a tener el placer de conocerla. Adelante. Buen día, doctor Reyes. Buen día a todo el curso. Bueno, nosotros vamos a hablar sobre el proceso de estructura monitoria. Alto ahí, Efren, ¿por qué no lo veo, Dorian? Ay, espere, dice, me olvidé. Ya. Ahora sí. Ya. Ok. Oh, veo a su maestra de ceremonias por ahí abajo, muy simpática. Ya, adelante. Bueno, para comenzar tenemos que saber dónde se encuentran los procesos de estructura monitoria. Los procesos de estructura monitoria se encuentran dentro de los procesos de conocimiento. Y los procesos de conocimiento son los procesos donde se encuentran cognición, oposición y contradicción. Como dice el doctor Reyes, se caracteriza porque hay porque hay dos partes dentro del proceso, ¿ya? Y en las cuales se confrontan dentro de ello, queriendo que el juez dé razón a su petición. Hay una bifrontalidad, confrontamiento, me olvidé la palabra. Su fin es determinar la petición de alguna de las partes. El origen de la palabra monitoria viene del latín monitorius, que significa avisar, amonestar, advertir a una persona. El proceso monitorio en sí nació en la península itálica en la Edad Media para evitar un largo y complicado solemnis ordo iuricarius, que era un proceso largo y como había muchos trámites y había carga procesal, crearon el preceptum o mandatum solvendum cum clausula y un justificativa, que esto en sí daba lugar a que las personas muestran al juez un contrato en el que, o sea, un contrato escrito en el que mostraban que tal persona les debía y que les tenía que pagar, y el juez así les daba lugar, y si la persona no decía nada en esos tiempos, ya el peso de la ley iba encima y les tenía que pagar. Pero si la persona procedía con excepciones, bueno, se iba a la vía ordinaria. El proceso monitorio es un procedimiento especial que tiene por objeto la resolución rápida de los conflictos jurídicos en los que no existe contradicción. No existe contradicción ya que el proceso de estructura monitoria se inicia con una sentencia inicial en la cual a la parte demandada no se encuentra presente. En el artículo 375 explica que es un proceso monitorio. Bueno, es el demandante tiene que presentar un documento junto a la demanda, en la cual, por la cual él se fundamenta. Dice que le tiene que pagar o qué debe hacer la otra persona. Y ya si la parte demandada, si el juez la admite la demanda, da una sentencia inicial y debe ser citada en 10 días. Y si la persona demandada no plantea excepciones, la sentencia inicial va a ser tomada en cuenta como cosa juzgada. Pero si plantea excepciones, ya se abre el proceso, o sea, sigue el proceso. El proceso de estructura monitoria se da en los siguientes casos: en los procesos ejecutivos, en los de entrega de bien, entrega de herencia, resolución por contrato, por incumplimiento de la obligación de pago, cese de la propiedad, desalojo del régimen de libre contratación y otros señalados por la ley. El requisito en sí es que junto a la demanda tiene que ir un documento en el que justifique o esté un contrato así bien, que que sea bien justificado, que esté, por ejemplo,
que esté con reconocimiento del notario de fe pública. Bueno, esto es excepto cuando se trata de libre contratación, o sea, es un contrato verbal. Gracias. Bien, ahora yo les voy a hablar sobre el proceso ejecutivo. Primero, ¿qué es el proceso ejecutivo? El proceso ejecutivo es un mecanismo procesal mediante el cual se pretende proteger al acreedor y a su crédito ante el incumplimiento del deudor en la entrega de dar una suma de dinero. Es decir, el proceso ejecutivo nace con un título ejecutivo, el cual es un documento que contiene la obligación de pagar una suma de dinero y que este fue incumplido. Entonces, en razón de este, van a hacer un proceso ejecutivo para que el deudor pueda cumplir con esta obligación que tiene. La actuación jurisdiccional regulada por las leyes de procedimiento mediante el cual el titular de un derecho formalmente probado puede hacerlo exigible por intermedio de la manifestación de un juez. Es decir, el derecho que está acreditado en el documento que tiene la persona que va a demandar va a ser cumplida mediante el órgano jurisdiccional, es decir, mediante el juez. Este se encuentra en el artículo 378 del Código Procesal Civil, el cual dice, el proceso ejecutivo se promueve en virtud de alguno de los títulos referidos en el artículo siguiente. En un momento explicaré cuáles son dichos artículos. Dichos atrás, por favor. Dichos artículos, y siempre que de ellos surja la obligación de pagar, es decir, que la obligación siempre tiene que ser de carácter pecuniario. ¿Cuál es el objeto del proceso ejecutivo? Tiene por objeto hacer efectivo, breve y coactivamente el cumplimiento de obligaciones que constan del título ejecutivo, es decir, las obligaciones que están en el documento. La finalidad general y primaria que se persigue es la entrega de cantidad de dinero o componer el conflicto de intereses de forma definitiva. Es decir, la finalidad principal, como es de carácter pecuniario, es la obligación de pagar en dinero lo que se le debe a la persona que va a demandar, o resolver de alguna otra forma el pago de este dinero. Y como finalidad específica y esencial, asegurar que el titular de una relación jurídica que crea obligaciones pueda obtener por medio de la intervención estatal el cumplimiento de ellas, compeliendo al deudor a ejecutar la prestación a su cargo. Siguiente. Bien, hablemos ahora de los sujetos del proceso ejecutivo. Primero, tenemos a la persona, el sujeto activo, el cual es el ejecutante, el cual será el acreedor, el que va a gozar de un principio de certeza. ¿Qué es este principio de certeza? Es que el documento que esta persona va a presentar es verídico, y entonces la obligación o el derecho que tiene de pagar, de que se le sea pagado la deuda que está, es real, y entonces este existe y es exigible. Luego tenemos al sujeto pasivo, el cual es el ejecutado, el cual es el deudor, el causante del daño, el que tiene la culpabilidad que puede ser contradicha. Bueno, hablamos de que el deudor se encuentra en un estado de desventaja en frente al ejecutante, porque el ejecutante está en un estado superior al tener el documento ejecutivo, el cual tiene las obligaciones de pagar. El ejecutado, el deudor, está en una situación de desventaja porque tiene que solamente que cumplir y no puede contestar o reconvenir a la demanda de ejecución. Y otro sujeto es el juez, el cual planteará la intimación, la notificación, el embargo, la sentencia o el remate, y este tiene la responsabilidad de acreditar que los documentos que se le van a entregar a fin de que sea cumplido sean verídicos, es decir, que sean verdaderos y que sean exigibles. Siguiente. ¿Cuáles son los requisitos para iniciar un proceso ejecutivo? Primero, es contar con un título ejecutivo. Es necesario acreditar la existencia del derecho que se busca exigir. Será título ejecutivo el documento en el que conste una obligación clara, expresa y exigible, formal que solo la ley los crea. ¿Qué quiere decir? El título ejecutivo tiene que ser un documento real que existe y que sea reconocido frente a una autoridad pública, y que en este conste expresamente la obligación que se tiene que cumplir, es decir, el monto dinerario que se tiene que pagar.
y que sea exigible, es decir, que el plazo en el que fue convenido para su cumplimiento tiene que estar expresamente ya vencido. La suma líquida y exigible, lo que decíamos sobre el monto dinerario, tiene que estar expresamente. Y el plazo vencido, que reiteramos que ya para que sea de una manera exigible. Siguiente. Bien, ahora hablemos del artículo 379, donde nos especifica cuáles son títulos ejecutivos. Los títulos ejecutivos son todos aquellos que van a tener una obligación dineraria expresamente en su contenido. Primero, hablamos sobre los documentos públicos, los documentos que son elevados a carácter público, los documentos privados reconocidos ante autoridad competente o notario de fe pública. Pueden ser documentos, contratos de arrendamiento, etc. Los títulos, valores y documentos mercantiles de acuerdo al Código de Comercio. Por ejemplo, la letra de cambio, un cheque, un pagaré que tiene la obligación específica escrita. Los documentos de crédito por expensas comunes, es decir, los documentos de cobranza por la carácter de copropiedad que pueda tener. De deuda líquida y exigible ante autoridad judicial competente. Es decir, cuando exista una deuda que es exigible y que esta fue presentada ante un juez. Y la transacción aprobada judicialmente que consiste en escritura pública o documento privado no reconocido. La transacción quiere decir que el acuerdo que va a tener entre una y otra persona para la subsanación de una deuda y que estos pueden ser de carácter convencional. Ahora hablemos sobre la estructura del proceso ejecutivo. El procedimiento del proceso ejecutivo es, primero, se pueden plantear medidas cautelares antes de el planteamiento del proceso a fin de asegurar el cumplimiento en el que esta persona, que es el deudor, pueda volverse insolvente a fin de no pagar la obligación que se le va a imponer. Entonces, primero se podría plantear medidas cautelares. Después procede a la demanda de ejecución, el cual va a contener el título del petitorio claro. Voy a explicar punto por punto, pero ahora solamente vamos a hacerlo de manera general. La demanda de ejecución se presenta y una vez aceptada esta, el juez va a tener 5 días para emitir el mandato ejecutivo, es decir, una sentencia inicial en el cual va a contener la intimación del pago, es decir, la obligación que se le va a exigir al sujeto deudor. Después, una vez emitida la sentencia, con esta va a ir la citación a la persona para que sea informada de que existe la obligación que tiene que pagar y la demanda en su contra. Luego, el sujeto pasivo, como única opción, tiene el planteamiento de excepciones. Si plantea excepciones, se procede a un juicio de única audiencia oral, en el que se va a poder subsanar las excepciones que se plantean. Pero si, en cambio, esta persona no plantea ninguna excepción, se procede a la sentencia. Y en una sentencia ejecutiva donde se va a estipular el cumplimiento de la obligación en un plazo. Y si para el cumplimiento de dicha obligación se puede proceder al remate de sus bienes a fin de subsanar la deuda. Y esta también puede ser solucionada por una conciliación intraprocesal, porque el juez no va a tener la necesidad de plantear una conciliación antes del proceso, como es en característica del proceso ordinario o extraordinario, sino en el proceso ejecutivo, la conciliación va a ser planteada de forma intraprocesal, es decir, una vez comenzado el proceso. Siguiente, por favor. Bien, estábamos hablando sobre el primer paso, el cual es el planteamiento de medidas cautelares, el cual puede ser anotación preventiva, embargo preventivo y secuestro de los bienes del deudor a fin de que éste pueda subsanar la deuda que se le va a imponer en su contra. Siguiente, por favor. Bien, ahora hablemos sobre la demanda de ejecución. La demanda de ejecución tiene que contener el título ejecutivo y el petitorio claro, es decir, el documento en el que va a estar expresamente la obligación que se tiene que cumplir. Y el petitorio, es decir, qué cosas se le va a exigir al deudor para fin de subsanar la deuda que tiene.
Una vez, cuando se presenta la demanda de ejecución, el juez puede, por ejemplo, declararlo inadmisible, es decir, cuando no reviste la formalidad requerida de la ley, se otorga un plazo para subsanar. Cuando exista algún error de forma que tiene o algún requisito que no se cumplió, se puede proceder a subsanar. O también el juez puede rechazar la demanda, ya que por falta de competencia, es decir, que no fue planteado ante el juez competente, porque no era de su jurisdicción, por la caducidad de la acción, porque ya venció, y cuando no se subsanan los vicios procesales, cuando los errores del primero no se enmiendan. O también te puede denegar la ejecución cuando el título ejecutivo no reúne los requisitos formales, es decir, por ejemplo, el título ejecutivo que uno tiene no es reconocido por autoridad jurisdiccional, por ejemplo, era un contrato de arrendamiento y este no fue elevado a escritura pública, entonces este carece de fuerza ejecutiva. Y por último, te puede admitir la demanda y este va a tener 5 días para demandar la sentencia inicial. Siguiente. Ahora hablemos sobre el mandato ejecutivo. Una vez admitida la demanda, el juez va a emanar el mandato ejecutivo, que es la sentencia inicial, y dictará la sentencia inicial en el que estará la obligación de la suma líquida, la citación, disponiendo el embargo y mandato para llevar adelante la ejecución hasta hacerse efectiva la cantidad reclamada, intereses, costas y costos. Todas las obligaciones que va a tener el deudor van a estar expresamente en el mandato ejecutivo. También se le puede poner el tiempo por el cual puede subsanar la obligación que tiene con su acreedor. Siguiente. Ahora, una vez emitido el mandato de sentencia, este procede a su citación, es decir, para que tenga en conocimiento el sujeto pasivo. Y el deudor, al recibir esta demanda, tiene alternativas. Por ejemplo, primero puede pagar, es decir, puede subsanar la deuda con su acreedor para que así se dé por ejecutada la sentencia y se dé por extinto el proceso. Puede plantear excepciones, que es la única manera que puede responder frente a un proceso de ejecución. Y estas van a ser subsanadas en la única audiencia oral. Tiene 15 días para plantear estas excepciones. O puede guardar silencio. Una vez recibida la sentencia, puede decidir no contestar, no plantear excepciones, nada, simplemente dejar que el proceso siga su curso y que sea ejecutoriada con la demanda final. Siguiente. Ahora hablemos sobre las excepciones. Son los únicos mecanismos de defensa frente a un proceso ejecutivo. Y estas van a ser resolvidas en la audiencia. La parte ejecutada podrá oponer las siguientes excepciones. Primero, incompetencia. Cuando el sujeto ejecutante no haya planteado la demanda al juez competente o sea planteada fuera de la jurisdicción de donde fue suscrito el documento. 2, por falta de personería en el ejecutante o en el ejecutado de sus representantes, cuando éste no tiene un poder especial para realizar este proceso o no sea la persona la cual fue el verdadero acreedor de la deuda, por carecer de capacidad civil para estar en un juicio o de representación suficiente, cuando no tiene las atribuciones para ser sujeto en el proceso. 3, decir que, por ejemplo, el contrato aún no ha vencido, el arrendamiento todavía sí hay un tiempo para subsanar la deuda, o por algunas de esas situaciones. Por litispendencia, cuando existe otro proceso ejecutivo, cuando la deuda ya está a fin de ser pagada en otro proceso. Por falsedad o inhabilidad del título con el que se requiere la ejecución. Puede darse el caso en el que el título ejecutivo, es decir, el documento, pueda ser falso y este puede ser probado por el ejecutante en la audiencia oral presentando las pruebas idóneas. 6. Prescripción a caducidad, cuando ya caduca el derecho. 7. Pago documentado, total o parcial, cuando ya ha sido subsanada la deuda de otra manera y de este se tiene alguna prueba.
8. Compensación de crédito líquido resultante de documento que tuviera fuerza ejecutiva cuando ya ha sido subsanado por otro documento. O remisión, novación, transacción, conciliación, compromiso documentado. Otro mecanismo que se puede lograr por la conciliación interprocesal es el acuerdo de la subsanación de otra forma de la obligación que se tiene. Y cuando ya es cosa juzgada, cuando ya fue sentenciado o ya está en ejecución la sentencia. Siguiente. Bien, ahora hablemos sobre la sentencia final. La sentencia definitiva. Resueltas las excepciones en única audiencia, se procederá a la sentencia definitiva. Y cuando no se plantean las excepciones, la sentencia se da por ejecutoriada, entra en fase de ejecución. Y esta sentencia se puede apelar, pero existía una crítica respecto a esta última sentencia porque estaba investigando y decían que la sentencia inicial iba a ser una sentencia innecesaria, porque si se supone que esta persona no ha respondido en primera, entonces va a existir pues dos sentencias, la sentencia inicial, el cual va a plantear la obligación que se tiene, y la sentencia definitiva, en el cual va a decir lo mismo que la primera, el mismo cumplimiento, la misma obligación y todo eso. Entonces existía la crítica de, entonces, ¿para qué habría una sentencia inicial si va a haber una sentencia definitiva que va a decir lo mismo? No sé si ustedes podrían investigar respecto a eso, o tal vez qué les parece, podrían opinar después, claro. Muy buenos días, yo voy a hablar lo que son los procesos monitorios. Voy a mencionar algunos, como por ejemplo lo que es el artículo 388, pero primeramente voy a... primeramente voy a dar una pauta de términos básicos que es un proceso monitorio, que vendría a ser que es la vía más rápida de reclamación civil para que sea de manera efectiva y ágil, ya, en palabras básicas o así, ya. El artículo 388 menciona lo que es el cumplimiento de obligación de dar. ¿Qué trata esto? Dice que mediante este proceso por la parte actora podrá pedir la entrega de un bien mueble o inmueble. En este caso no se pide lo que es dinero. Como bien mencioné, viene a ser la pedida de un bien mueble o inmueble. En estos teniendo por respaldo lo que sea ya un mandato de ley, un testamento, un acto administrativo, una declaración unilateral de voluntad, como por ejemplo, un bien, yo tengo un auto, un vehículo, y yo mediante un acto administrativo lo presto mi auto y establecemos ciertas reglas de cuándo me lo va a entregar y todo esto. Y esa persona no cumple con lo que se había establecido. De esta manera se lo pide con este proceso monitorio, se pide que se me sea devuelto. Y como bien mencioné, teniendo respaldo de un documento que sea legalizado o que eso. Siguiente. Siguiente, por favor. Ya. El artículo 389 dice entrega de la herencia. Dice, es cuando un tercero obstaculiza a los herederos la toma de posesión de los bienes sucesorios sin acreditar ningún derecho sobre ello. Será citado en la vía del proceso monitoreo para que sea efectiva la entrega de los bienes a los causahabitantes. Por ejemplo, Lisette vive con su amiga Laura, ¿ya? Y Lisette tiene un hijo que se llama Marcelo. Entonces, Lisette fallece por causa de la vida y cosas así. Perdón, era que otro nombre, pero ya. Y la cosa es que su amiga, Laura, quiere quitarle, o sea, quiere quedarse con la casa donde ella solamente vivía porque era su amiga, por afecto y esas cosas.
pero sin embargo su hijo Marcelo plantea una demanda donde pide que se le sea entregada la herencia por razones obvias, digamos, por ser hijo y por ser herencia, ¿ya? Y en este caso se hace lo que es el proceso de monitorio, eso, para que o sea, por razones obvias se le tiene que ser entregado a su hijo y no a la amiga Laura, ¿ya? Eso es un ejemplo. Ya, el artículo 390 dice que es la resolución de contrato por falta de pago. Ya, miren. Perdón. Ya. Cuando se demanda a esta previa intimación hecha conforme al artículo 317, parágrafo segundo del presente código, la resolución de contrato por falta de cumplimiento de la obligación de pago, la parte actora acreditará mediante documento reconocido ante la autoridad competente o dado por reconocido voluntariamente ante el notario de fe pública, que el contrato cuya resolución sea de demanda por incumplimiento, así como su caso, el incumplimiento de la obligación que le es propia. En este caso, la resolución de contrato por falta de pago vendría a ser una manera de exigir el cumplimiento sobre un deudor para que se me sea dado y que esa persona, si no se quiere hacer responsable, se puede decir, mediante documentos legalizados, yo debo de demostrar que esa persona tiene una deuda conmigo y pues que se haga el cumplimiento debido. Así que eso vendría a ser, o sea, el exigir al deudor que reconozca su deuda conmigo mediante una demanda, mediante este proceso voluntario. Ya. El artículo 391 dice el cese de la copropiedad. Podrá demandarse el cese del estado de copropiedad común o sin división forzosa que haya tenido origen contractual cuando exista la imposibilidad de la cómoda división del bien para su venta en pública subasta. Un ejemplo, a ver, yo me caso, ¿ya? Yo antes de matrimonio no establecí lo que es la separación de bienes y tenía un auto, un vehículo, y ya, nos divorciamos con mi pareja y queremos hacer la separación de bienes. No se puede separar un auto en dos y por eso se determina que se hace una subasta, donde el dinero adquirido ya por esa subasta, ahí recién se podría hacer la división del bien para ambos. Y eso vendría a ser. Ya. Buenos días, doctor, compañero. ¿Hay tiempo todavía? Sí, si se corta, Ya. hacemos otra conexión. Ya. Bueno, mi parte es un tema muy importante en nuestra ciudad. Estamos hablando de los alquileres, ya que esta ciudad es comercial y bastante gente no tiene vivienda propia, ¿no? Entonces, la mayoría recurre a los alquileres, ¿no? Jurídicamente se llama régimen de libre contratación, ¿no? Entonces, estamos hablando de alquileres o arrendamiento de inmuebles, ¿ya? El desalojo. Esto se da por el incumplimiento de contrato, ¿no? Donde la obligación principal del inquilino es cumplir a cabalidad mensualmente su canon, ¿no? Y la obligación del propietario, del arrendador, es de entregar el bien en un buen estado, ¿no? En nuestro país, la mayoría de los alquileres son informales. Me refiero que, digamos, no hacemos un contrato escrito, tampoco damos factura, ¿no? Un recibo de impuestos nacionales, y que a la larga esto, doctores, compañeros, nos impide acudir a un juzgado a reclamar algún derecho, ¿no? Porque el juez, para admitir la demanda, nos va a pedir un documento, como dice un título ejecutivo o un pago impositivo, ¿no?
Entonces nos van a rechazar eso, ¿no? La informalidad. Para conocer más este tema, tuve que acudir a la ley del inquilinato que fue promulgada en diciembre del año 59 por Hernán Siles Suazo, donde aquí nos da algunos puntos, son 30 artículos, ¿no? Nos da unos puntos muy importantes que debemos conocerlos para defender. Por ejemplo, establece que vencidos los 3 meses, podemos desalojar al inquilino. También aquí en esta ley nos diferencia claramente los alquileres que son para vivienda y los alquileres que son para negocio o alquiler, ¿no? O comercial, perdón. El contrato también aquí nos permite que sea escrito o verbal, nos da la posibilidad. Prohíbe al inquilino realizar otra actividad a la acordada inicialmente, ¿no? También en esta ley prohíbe el contrato a moneda extranjera, o sea, tiene que ser moneda nacional. Y por último, en esta ley prohíbe el pago anticipado, ¿no? Lo que yo le recomendaría, compañero, doctor, acá, ustedes saber, para evitar la reconducción tácita, nosotros debemos a nuestro inquilino, por decir, avisarle con anticipación, ¿no? Por decir en agosto. En este agosto se va a vencer su contrato, para que va a tener final esta relación, ¿no? Porque si no le avisamos, automáticamente, o si es por un año más vamos a tenerlo ahí, ¿no? O antes que cumpla los 3 meses vencidos, podemos nosotros decirle al inquilino 2 meses, 15 días antes, ¿no? Por favor, ya van 3 meses, no queremos desalojarlo. O sea, estar en contacto con el inquilino. Por ahí tiene un problema, nosotros entendemos, ¿no? Pero digamos que no, para evitar problemas legales, ¿no? Bueno, ahora, entrando ya de lleno, esa es la introducción. La ley antigua, el código antiguo, perdón, este trámite se hacía a través de un proceso de sumario, donde el juez emitía una sentencia de desahucio, lo cual demoraba entre 6 o 8 meses en promedio, ¿no? Ahora este nuevo código nos realiza una nueva clasificación de esto, donde estos compañeros quiero que lo diferencien muy bien. Aquellos inmuebles que son de vivienda con los inmuebles que son para negocio. Los que son para vivienda son por un proceso extraordinario. Ya, si bien es una única audiencia, pero igual que el proceso ordinario tiene sus plazos, son más largos. En cambio, si son para negocio, es por proceso monitorio, lo que estamos exponiendo, ¿no? Proceso monitorio, lo cual es más rápido, más ágil, ¿no? Pero hay que diferenciarlo bien, lo que son para comercial, negocio, procede, y lo que son para vivienda. Son diferentes, eso, para iniciar la demanda, ¿no? Al juez. Hay que tenerlo bien claro eso. Quisiera hablar sobre la ley excepcional que ayer aprobaron. El día de ayer promulgaron la ley excepcional de arrendamiento, donde el 50% se va a hacer un descuento, ¿no? Hay varias observaciones aquí, por decir, aquellos inmuebles que son para negocio está bien, porque no han utilizado, no han gastado, consumido, deteriorado nada, ¿no? En cambio, los inmuebles que son para vivienda, ellos han estado en la casa, no todo el tiempo. O sea, han gastado más. Entonces, el dueño de la casa se va a ver afectado eso, ¿no? Descontarle un 50%. Porque además, digamos, el gobierno te va a dar de tus impuestos, dicen, ¿no? Pero los que no pagan impuestos no van a sentir ese beneficio, ¿no? Que es la mayoría, ¿no? Y por último, te pone límite en la ley. Son 5 artículos la ley esta. Te pone de 5.000 bolivianos para la alquiler de vivienda, 7.000 bolivianos para los que son alquiler de negocio y 15.000 bolivianos para las empresas. Entonces, si uno está fuera de eso,